Vale, ok, entonces, como les decía hace un momento, para este periodo vamos a ver el proceso de respiración en los seres vivos. Y cuando hablamos de seres vivos, pues estamos incluyendo todos aquellos organismos que existen en el mundo. Es decir, vamos a hablar de la respiración desde los organismos más diminutos, más básicos, más sencillos, ¿sí? En las cuales encontramos las bacterias, hasta los organismos más evolucionados, ¿sí? Que en este caso pues somos nosotros los seres humanos. ¿Listo? Entonces vamos a hablar un poco de cada uno de los procesos de respiración en microorganismos, en plantas, en animales y en el ser humano. ¿Vale? Listo, entonces vamos a arrancar. Ustedes saben que yo soy muy preguntón, me gusta preguntar bastante, y quiero que ustedes me digan qué saben de la respiración. ¿Qué es la respiración? ¿Por qué es importante? ¿Qué saben ustedes de la respiración? Pues que la respiración es como vital para todos los seres vivos porque sin la respiración pues no podríamos como vivir, algo así. Perfecto, muy bien. Listo. ¿Cómo es tu nombre? Voy a montar aquí por aquí. Voy a anotar. Trujillo Quintana. Listo, permíteme un momento. Profe, Sí, dime. una pregunta. Dale, dime. Dime. ¿Usted llamó lista, profe? Sí. Ay, profe, era para ver si me hacía favor de quitarme la falla. Bueno, vale. Voy a hacerlo porque los quiero mucho. ¿Cómo es tu nombre? Guevara en busa de la de Los Ángeles. Listo, Adela. En bus. No, no te veo. Guevara. Ah, Guevara. Listo. Listo, Adela. Gracias. Vale. Entonces, bueno, vamos a anotar aquí participación. 8.3. Listo. Entonces, hace poquito habló Eliana, ¿cierto? Sí, señor. Vale, muy bien. ¿Alguien quiere decir otra opinión? Bueno, vamos a hacer entonces otras preguntas. ¿Para qué uno respira? ¿Para qué respiramos nosotros? Para vivir los pulmones de oxígeno. Para llenar los pulmones de oxígeno. Listo, muy bien. Por ahí escuché que también que para sobrevivir. Listo. Pero, ¿qué tiene que ver la respiración con sobrevivir? Bueno, ustedes me dicen allí, vamos metiéndonos por ese lado. Me dicen que es para llenar los pulmones de oxígeno. Ahora la pregunta es, ¿para qué nos sirve ese oxígeno? Para realizar nuestras actividades como movernos, crecer, hablar, etc. Ok, vale, perfecto, muy bien. ¿Me dicen los que han participado? ¿Sus nombres, por favor? Trujillo Quintana. Listo. Paula Andrea y Caterina Paula, ¿Paula qué? ¿Apellido? Durán. Listo, Paula Paula Andrea Durán. y Anaya. Y Listo. Eliana, profe. Y Eliana, ok. Vale, muy bien. Entonces, lo que ustedes han dicho es cierto. A través de la respiración, nosotros podemos hacer todos los procesos vitales. Es decir, podemos comer, podemos caminar, podemos pensar, podemos, por ejemplo, aquí estamos hablando, estamos compartiendo, estamos aprendiendo. Para nosotros hacer todas estas actividades, pues tenemos que tener ese oxígeno que ustedes me acabaron de mencionar. Vale, pero la pregunta es, ¿qué pasa con ese oxígeno en nuestro organismo? ¿Qué sucede? ¿Para dónde es que se va? Bueno, para los pulmones. listo. Para la célula. Vamos por partes. Primero, ¿por dónde entra? Con la boca. Entra. Por la nariz, boca. Uno puede. Sí, uno puede. Es el que estaba haciendo como el ensayo. Uno puede tragar aire por la boca, ¿cierto? Intenten.
Sí, señor. Sí, 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 sí señor. se puede, pero por lo general uno toma ese aire por la nariz, Por la ¿no? nariz. Es por la nariz. Pues cuando le toca a uno la nariz, pero la gripe le toca que respirar por la boca. Pero entonces uno, o sea, a lo que yo me refiero es que uno entra el aire es por la nariz y cuando uno está engripado, pues ahí sí tiene que botarles por la boca, ¿sí? Pero por lo general siempre cuando uno tiene gripa, se le tapona solamente un orificio nasal, ¿sí? Solamente uno, ¿vale? Ay, sí. Pues porque necesitamos que ese aire pueda entrar, o sea, y por lo general nosotros estamos acostumbrados que el aire entre es por la nariz, ¿ok? Pero si tenemos flema, pues se tapona uno, pero otro queda habilitado para que pueda entrar el aire. Aunque a veces estamos muy, muy, muy llevados, entonces ahí sí se nos taponan los dos y tenemos que hacer algo para que se destapone o tratar de respirar. eh, de respirar por la boca, pero se dificulta mucho. Bueno, la cuestión es que ese aire puede entrar por la nariz y también puede entrar por la boca. Bueno, dejémoslo así. Ahora, eh, ¿cuál sería el destino final de ese oxígeno? Las células. Las Profe, el células. corazón. Eh, yo puedo decir que ese oxígeno pasa por el corazón, pero no es el destino final. El destino final es lo que acaba de decir, creo que fue Liana, que son las células. ¿Listo? Allá es donde llega el oxígeno. Es, digamos, como la meta. ¿Sí? El destino final para... Destino final es una película, ¿no? Es el destino final del oxígeno. ¿Vale? Ok. Eh, listo. Entonces, hasta ahí estamos. Venga, yo acepto a alguien por acá. Hasta ahí hemos definido algo bien interesante, bien importante, y es que ese oxígeno que está entrando por la nariz y que llega finalmente a las células, nos permiten que nosotros podamos realizar todas las funciones vitales. Eso es lo que ustedes me acaban de decir. Yo no he dicho nada, eso lo dicen ustedes. Vale, ahora, digamos que ese podría ser un proceso que nos permite obtener energía, según lo que ustedes me dicen. Ahora, yo les pregunto algo. ¿Qué otro proceso diferente a la respiración me permita o me permite que yo también tenga energía? Profe, por medio del agua. Por El medio intercambio. del agua. Por medio del agua. ¿Solamente del agua? Por Digamos, medio del líquido. imaginemos lo siguiente. Imaginemos lo siguiente. Usted, no sé si, yo creo que usted hasta lo han hecho. Bueno, pongamos un caso mío. Por ejemplo, yo, bueno, hace unos años fui a la Cueva de los Guácharos, que es un parque muy, muy, muy bonito, que queda en Palestina. Si eso es al sur, bien al sur de- del departamento de Huila. La cuestión es que para llegar al sitio, al parque como tal, pues tocaba caminar como unas 5 horas, yo creo. Eh, y la cuestión es que, lógicamente, para usted poder llegar allí, usted necesita energía, ¿no? Eso es básico. O sea, usted para poder caminar, para utilizar sus músculos, para poder respirar bien, para llegar bien en un estado firme, pues usted necesita tener energía en su organismo, ¿vale? Ahora la pregunta es, para que usted tenga esa energía, ¿qué tiene que hacer? Hidratarse Además de respirar, listo, hidratarse. ¿Hidratarse con qué? con algún líquido que sea como con agua Listo, con agua. Y profe, también sería la alimentación porque a veces uno no come bien Exacto. y pues se desmaya pues ya. Muy bien. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante, la alimentación. Cuando uno habla de alimentación, incluye todos los alimentos, incluyendo el agua, incluyendo los líquidos, ¿vale? Alimentarse quiere decir que en este caso vamos a ingresar sustancias, ya sea sustancias sólidas, líquidas, gaseosas, bueno, lo que sea. Vamos a ingresarlas a nuestro organismo. Permíteme, yo acepto a alguien por acá. Entonces, por lo tanto, para poder, bueno, para poder llegar a la Cueva de los Guácharos, pues tuve que incluir en mi morral de viaje, metí panela, metí chocolates, metí Gatorade, bueno,
un montón de alimentos que yo sabía que me iban a hacer bien y que iban a dar la energía necesaria para poder llegar hasta allá. De por sí, para que uno tenga mucha energía, lo más importante son los azúcares, ¿no? Entonces, por ejemplo, si usted se toma, si usted come panela, eso es buenísimo, ¿sí? O sea, para cuando usted va, para cuando usted va a caminar, es buenísimo. Eh, por ejemplo, los ciclistas antes de empezar, ellos consumen, no sé exactamente el nombre, pero sí es un alimento rico en azúcares, ¿sí? En carbohidratos, bueno, en azúcares propiamente, que les va a dar la suficiente energía para que las piernas puedan pedalear, ¿no? Y puedan llegar allá al sitio donde tienen que llegar. La cuestión es que hay que comer, sí, hay que comer para tener energía. Pero yo voy a lo siguiente. Eh, esos alimentos, esos alimentos llegan a un punto en nuestro organismo en donde se tienen que absorber, ¿no? La pregunta es, ¿en dónde es que se absorben esos alimentos? Porque es que por ejemplo, si usted se comió, vamos a suponer que se comió un dulce, un chocolate, y no lo mordió, se lo comió así. La pregunta es, cuando usted va al baño y va a defecar, ¿usted bota ese dulce o ese chocolate así tal cual como ingresó? No, señor. No. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Pues que eso tiene como un procedimiento en el intestino, ¿no? Eso es como de los... Listo, muy bien. ¿Qué más podemos decir? Tiene un procedimiento, muy bien. Se procesan, Se procesan, ¿se qué? se trituran. Ok, listo, bien, se trituran. Vale, perfecto. Venga, quiero que me digan sus nombres. Ya tengo a Eliana, Paula, Anaya Caterín, y Clavijo. Natalia Branco. Y señor Clavijo. Listo. Bueno, vale, entonces, ¿en qué estaba? Bueno, ok. Entonces, por ejemplo, vamos a imaginarnos que yo voy a comer, ¿qué? Algo rico. A mí me gusta el chocorramos. Vamos a comer chocorramos. ¿Listo? Entonces, uno lo que hace es, bueno, muerde ese chocorramos, lo tritura dentro de la boca, lo llena de saliva y resulta que en la saliva hay unas enzimas, ojo, enzimas que comienzan a degradar, ¿sí?, esos azúcares o esos carbohidratos. Ahí es donde se da la primera degradación, ¿ok? A través de las enzimas que están en la saliva, ¿ok? Vale, entonces, cuando yo hablo de degradación, quiere decir que esas estructuras que hacen parte del chocorramos comienzan como a desenlazarse, como a separarse, ¿sí? Para que ustedes me entiendan, ¿sí? Entonces, listo, entonces ahí en la boca se forma el bolo alimenticio, que es como la combinación de toda la trituración de ese alimento con saliva, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Pues lo traga y entonces llega a la faringe, luego pasa al esófago, luego pasa al estómago. En el estómago se da la segunda degradación, que en este caso es que a través de los ácidos gástricos, en donde tenemos el ácido clorhídrico, quien es el que degrada nuevamente ese bolo alimenticio en otras sustancias más. Es decir, es lo que ustedes me están diciendo hace un momento, comienza como a separarlos, ¿no? O sea, comienza a separar sustancias de ese alimento. ¿Para qué las separo? Bueno, yo no, eso lo hacen mis órganos, ¿no? Mis órganos del sistema digestivo. Se comienzan a separar para comenzar a elegir qué es lo bueno y qué es lo malo. Es decir, lo que me va a servir y lo que no me va a servir. ¿Listo? Ahí en todos estos órganos. En el estómago es fundamental porque hay ciertas sustancias que no se pueden degradar con la saliva solamente, ¿sí? Se necesita de un ácido, o sea, de una sustancia mucho más poderosa, digámoslo así, para poder separar, para poder degradar, ¿listo? Y entonces ahí es cuando actúa el ácido clorhídrico, que es el que segrega nuestro estómago. Ese es otro quien permite que nos dé gastritis. ¿Alguien sufre de gastritis? Yo tengo una familiar que sufre de eso, profe. ¿Qué es eso? ¿Qué es la gastritis? Cuando una persona... como en la boca del estómago. Ok, ¿saben por qué se da?
por comer, o sea, Porque por no cosas se alimenta bien, estómago. por comer cosas como ácidas, eso. Ok, sí, ¿qué más podemos decir? No comer bien, o sea, por comer tarde o no en el tiempo Se adecuado. dice, exacto, sí, muy bien, perfecto. Se dice que es comer en deshoras, ¿no? Es decir, comer por fuera de la cual tenemos acostumbrado a nuestro cuerpo, ¿sí? Nosotros sabemos que comemos en la mañana, al mediodía y en la noche, ¿sí? Pero si en este caso suspendemos alguna de esas comidas, pues nuestro cuerpo ya comienza a afectarse, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dime. A mi hermana, ella tiene gastritis, pero a mi hermana no le empezó como por comer como por deshoras, sino que una vez se comió un mango como con sal y limón y Sí, pimienta, pero no pimienta de mango, sino pimienta esa que es para cocina, sí, de esa café. sí, Y entonces a ella, desde ahí, ella no puede volver a comer cosas tan picantes ni nada de eso porque le da mucha gastritis y ok, casi que llora el dolor y no puede casi ni hablar. vale, Entonces sí, allá no se la dio por comer a deshoras, sino por el picante vale, o listo. por cosas. Ok, vale, muy bien. ¿Cómo es su nombre? Silvana, Barreto Fierro. Silvana Barreto, listo, Silvana. Vale. Profe, la gastritis también se puede dar por tomar mucho alcohol. Sí, es que para allá voy. Cuando uno habla de gastritis, póngale cuidado, cuando uno habla de gastritis, quien se afecta en el estómago es las paredes o el tejido que recubre ese estómago. Es como si tuviéramos una herida ahí dentro. ¿Ok? Entonces, claro, si nosotros consumimos alcohol, y usted sabe que, por ejemplo, si se agrega alcohol en una herida, en una raspadura que se hizo en la rodilla, pues eso arde muchísimo, ¿no? Pues lo mismo va a pasar en el estómago. Si usted consume alcohol o consume algo picante o consume algo muy ácido, pues lógicamente cuando llega ahí en esa herida, pues eso va a doler, va a arder, y por eso es que se tiene ese dolor tan fuerte, uno dice que es en la boca del estómago, pero pues en general se puede dar en cualquier parte del estómago. Y son heridas, ¿sí? Son afectaciones a las células que hacen parte del tejido del estómago. ¿Ok? Entonces, lógicamente, puede darse por no comer. Y se da por no comer porque en este caso, lo que pasa es que nosotros acostumbramos a nuestro estómago. ¿Sí? Nosotros los acostumbramos a que, por ejemplo, nuestro estómago tiene que funcionar en la mañana, al mediodía y en la noche. Pero si al mediodía no le metimos ningún alimento, pues lógicamente el estómago comienza a trabajar como si, como si, como si se estuviera, eh, como si estuviera, digamos, teniendo alimentos, pero pues en verdad no hay. ¿Sí me hago entender? Por eso digo que se acostumbra, es una costumbre del órgano. Entonces, por lo tanto, si no hay ningún alimento, entonces ese ácido que segrega el estómago, pues se va a secretar, ¿sí? En las paredes del estómago. Y claro, si se comienza a afectar cada nada, o sea, si no pasó una vez, sino el segundo día vuelve a pasar, y el tercer día volvió a pasar, y luego se volvió muy constante, muy repetitivo, de que usted no comía a horas, ¿sí? Entonces, por lo tanto, pues ya comienza a afectarse ese tejido del estómago, es como si se forma una herida gracias al ácido clorhídrico que produce el estómago. ¿Ok? Ahora, también se pueden producir por algunas sustancias que usted consuma que son muy picantes, que son muy ácidas, que reaccionan muy fuertes. ¿Sí? Por ejemplo, estas personas que intentan envenenarse con estos venenos, claro, eso de una vez les produce gastritis porque pues, le daña los tejidos del estómago. Profe, dice que también, a mí me han dicho que cuando toman muchos analgésicos, como cosas así, ¿sí me entienden? ¿Sí? Sí, 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 hay muchas drogas que también son muy fuertes. Por eso es cuando, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando recetan medicamentos a alguna persona, siempre le dicen, tiene que comérselos después de los alimentos, después de almorzar o después de desayunar. ¿Sí? Porque en este caso, esos ingredientes o esos compuestos que hacen parte de las drogas pueden producirle también alguna herida, ¿sí? O pueden reaccionar muy fuertemente con el ácido del estómago y pueden crear ahí pues como cierta afectación a los tejidos estomacales. Bueno, la cuestión es que en el estómago se produce una degradación de los alimentos, entonces comienzan a separarse, ¿listo? Y cuando llegan al estómago, perdón, cuando llegan al intestino delgado, es ahí cuando comienza como a, ¿cómo se dice? Absorberse lo que se necesita, ¿sí? Ahí se absorbe lo que se necesita.
en un sitio específico que se llama yeyuno, ¿ok? Allí es donde comienza a absorberse lo que el organismo necesita, ¿vale? Y lo que no necesita, pues lo deja pasar, es decir, sigue su camino por el intestino delgado, y en el transcurso del intestino delgado, ¿vale? Esos alimentos pues también se comienzan a degradar por ciertas bacterias que hay allí, que nosotros conocemos como flora bacteriana. La flora bacteriana para nosotros es buena, ¿sí? Porque permite degradar ciertas sustancias que de pronto nos pueden causar daño, o ciertas sustancias que de pronto necesitamos, ¿vale? Inclusive puede combatir otros microorganismos, ¿no? Entonces, por lo tanto, ese alimento también pasa por el intestino delgado, ahí se absorben algunas sustancias, se absorbe también agua, luego pasa al intestino grueso, que también se hace otra absorción de esos nutrientes, pero pues es mucho menor. Por lo general siempre se absorbe esa agua, ¿sí? Y finalmente, pues lo que no necesita el organismo, ¿sí? Lo que no necesita, junto con otras excreciones de las células, pues todo eso se elimina a través del ano, ¿sí? Cuando vamos al baño. Bueno, la cuestión es que esos alimentos que se lograron absorber y que son beneficiosos para nosotros, pues ellos son, ¿sí? Son los que nos van a permitir dar la energía necesaria para que nosotros podamos realizar todas las funciones vitales. Entonces, estamos hablando de nutrientes. Dentro de esos nutrientes están biomoléculas como por ejemplo la glucosa. La glucosa es un azúcar, ¿vale? Y la glucosa, ojo con lo que voy a decir, la glucosa cuando reacciona con el oxígeno, eso me va a producir una molécula energética que se llama ATP. ¿Sí? Cuando ustedes escuchen ese término ATP, ¿qué es ATP? Una molécula energética. Y esos ATP son los que me van a dar a mí la energía suficiente y necesaria para que yo pueda hacer todo lo que tenemos que hacer en un día. Estudiar, pensar, respirar, comer, moverme, bueno, todo, absolutamente todo. Entonces mire que hay una relación entre el sistema digestivo y el sistema respiratorio. Ese oxígeno que usted está ingresando a través de la nariz y de la boca, ¿sí? Que pasa por los pulmones, que llega al corazón y que el corazón llega propiamente pues, a las células, es allí en las células, exactamente en las mitocondrias, en donde ese oxígeno reacciona, mire, reacciona con la glucosa, que fue la que se obtuvo de los nutrientes de toda esa alimentación, de todo ese proceso de alimentación que acabé de explicar hace un momento. Cuando se hace esa reacción entre la glucosa y el oxígeno, entonces ahí es donde se produce esa molécula energética, ¿sí? Para que nosotros podamos realizar todas las funciones vitales. ¿Estamos? Sí, señor. Ok, vale. Mucha cháchara. Vamos ahorita sí a los conceptos. Entonces, aquí tenemos como digamos, una definición bien importante del proceso de respiración. Dice acá que los seres vivos necesitamos energía para realizar nuestras actividades como movernos, crecer, hablar, etc. Esta energía la proporciona los nutrientes, lo que acabo de decir, ¿sí? Pero para que esa energía sea liberada, ¿sí? Es decir, para que el ATP sea liberado, pues necesita reaccionar con el oxígeno, que es el que consumimos a través de la respiración. Bueno, consumimos no, entramos. ¿Listo? El oxígeno que entra a nuestro organismo es llevado a cada una de las células. ¿Listo? Entonces, esto que ustedes están viendo aquí es lo que yo expliqué hace un momento de la degradación de los alimentos. Entonces, si ustedes miran, ahí ingresa como un pan. Entonces, mire, como que se separaron ciertas partículas, ¿sí? A medida que pasan por todos los órganos del sistema digestivo, comienzan a separarse. Unas se llevan a otros órganos, por ejemplo, el hígado, y el hígado, pues, bueno, realiza todas sus funciones como tal. Y ahí se van como teniendo todos los nutrientes necesarios, entre ellos la glucosa y otras biomoléculas, que van a reaccionar con el oxígeno para formarme ese ATP. Y aquí en esta imagen podemos observar algo mucho más específico, más detallado. ¿Sí? ¿Alguien me quiere explicar esto? Parece como si fuera una fiesta, ¿no? Una fiesta de la comida, pues,
cuando digieres todo y va al intestino delgado, Sí, entonces está, ¿cómo se llama eso? Absorbiendo. sí, muy bien, ok. Vale, muy bien. Y ¿Tu nombre cómo es? no, es todo. ¿Cómo es tu nombre? Isabela Clavijo Collazos. Ah, bueno, listo, ya la tengo aquí. Vale, ok, sí, sí, eso es. Aquí parece como una fiesta, ¿no? Con serpentina y esas cositas, bolitas como de colores, pero no, es simplemente esas estructuras como geométricas, aquí se simbolizan como corazones también, como cuadros, triángulos, ahí parece como una E. Bueno, esas figuritas me representan los nutrientes que hacen parte del alimento, ¿ok? Entonces, si ustedes observan, esos nutrientes primero llegan como unidos, ¿sí? Llegan todos unidos, pero a medida que comienzan a avanzar, ¿sí? Comienzan a avanzar por los órganos del sistema digestivo, incluyendo allí, que es donde se da la mayor absorción, mira aquí, por aquí queda el yeyuno, ¿sí? Por aquí queda el yeyuno. Entonces, es a partir de aquí cuando, bueno, inclusive antes más, ¿no? O sea, antes del yeyuno también hay degradación. Pero la cuestión es que todas esas cositas que venían unidas comienzan a separarse una de las otras, comienzan como a desenlazarse para que una de ellas sean absorbidas, ¿sí? A través del yeyuno y otras pues sigan su camino, ¿vale? Entonces, eso es básicamente lo que yo quería explicarles con este GIF, que entendieran, ¿sí? Que entendieran que los nutrientes se absorben, ¿sí? Unos se absorben, los que se necesitan, y los que no, pues siguen su camino y luego se botan a través de la defecación. Vale, y entonces es aquí en donde encontramos esa relación con el sistema digestivo, aquí está. ¿Vale? Entonces eso es todo el camino que tiene que recorrer el aire, en donde se encuentra el oxígeno, para que pueda llegar a su destino final, que son pues las células, ¿ok? Esta parte después la explicamos bien, para que podamos entender cómo es que se da toda esta vaina. Pero por ahora vamos a hablar de respiración en los seres más pequeñitos, en los microorganismos. ¿Listo? Entonces, con todo eso que le acabo de decir, quiero darles a entender que existe o debe de haber una relación muy estrecha entre el sistema digestivo y el sistema respiratorio. ¿Ok? Si en este caso, por ejemplo, se afecta el sistema respiratorio, pues lógicamente el sistema digestivo también se va a ver afectado porque esa glucosa pues no se va a oxidar y no se va a formar energía, ATP. Y viceversa, ¿no? Si se ve afectado el sistema digestivo, pues de nada sirve que se introduzca oxígeno para que, o sea, para que no pueda como reaccionar, ¿sí? O oxidar la glucosa de los alimentos. Entonces, se necesitan de los dos sistemas, tanto el digestivo como respiratorio, para que se complemente y podamos de alguna forma vivir, porque esto es algo vital. ¿Hasta ahí estamos? Sí, señor. Sí, señor. Vale, muy bien. Muy bien. ¿Qué hora es? Las Las 10:54. Listo. Bueno, vamos a continuar y ahorita les digo una cosita. Ok. Entonces, si ustedes chequean la guía, entonces lo primero que se habla es de esto, de la respiración anaerobia. Y tenemos otra que es la respiración aerobia. ¿Alguien sabe qué es esta respiración? Respiración anaerobia. Lo primero, esta respiración, ¿para quiénes será? ¿Qué organismos en el mundo tendrán este tipo de respiración? Las bacterias. Las bacterias, eso es lo principal, las bacterias, ¿listo? Ana, cuando ustedes escuchen este an, o sea, el prefijo an quiere decir sin, ¿sí? Sin, ¿vale? Por ejemplo, en aquí no está el an, ¿sí me van a entender? Entonces, por ejemplo, aquí es como es un detalle que ustedes, bueno, tengan en cuenta para poder diferenciar las dos, porque a veces en las pruebas, en un examen, bueno, en lo que sea, decimos, ay, pero ¿cuál era
está anaerobia, está aerobia. ¿Cuál era la diferencia entre las dos? Pues muy sencillo, cuando ustedes miren el prefijo an quiere decir que es sin, ¿listo? Sin oxígeno, ¿ok? Es decir, que este es con oxígeno y este es sin oxígeno, ¿listo? Eso es como un detalle que nos permite diferenciar estos dos tipos de respiración. O sea que aerobia es con oxígeno, profe. Exacto. Entonces, digamos, los microorganismos, sí, porque solamente son los microorganismos. Los microorganismos que respiran a través de este proceso que se llama anaeróbico o anaerobia, pues es porque no necesitan del oxígeno. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué? Si no necesitan del oxígeno, entonces ¿cómo lo van a hacer? Pues ya les voy a explicar cómo. Y aquellos que sí necesitan de oxígeno, pues son organismos que, digamos, como que utilizan este tipo de respiración que se llama aerobia. ¿Listo? Y nosotros estamos aquí incluidos. Es decir, nuestras células realizan una respiración aerobia. ¿Vale? Listo, expliquemos ahora esta. Vale, entonces, hace un momento les expliqué que se necesita de oxígeno para poder oxidar, ¿sí? Cuando uno habla de oxidar quiere decir que se forma una reacción química, ¿no? La oxidación es una reacción química y les voy a explicar con el siguiente ejemplo. Cuando usted coge una puntilla de hierro y usted la metió por unos 5 minutos en un vaso con agua y luego la deja a la intemperie, ¿qué va a pasar con esa puntilla? Se va a oxidar. Se va a oxidar. ¿Qué coloración toma? Como un café oscuro, Físico. Exacto. Entonces esa coloración, digamos como que la tiene esa puntilla de hierro, porque el hierro que conforma a esa puntilla va a reaccionar químicamente con el oxígeno que está en la atmósfera o que está alrededor de esa puntilla. Entonces cuando el hierro reacciona con el oxígeno, entonces se oxida, se produce un proceso de oxidación, ¿listo? Y ahí se puede formar el óxido férrico o el óxido ferroso, bueno, cualquiera de los dos. Pero la cuestión es que hay un proceso de oxidación y la oxidación es una reacción química. Entonces la cuestión es que siempre tiene que haber una reacción química entre la glucosa y algunas biomoléculas con el oxígeno. Eso es lo que normalmente se presenta, ¿sí? Hablando de nuestras células. Pero resulta que las bacterias, que son las menos evolucionadas, no hacen ese proceso con oxígeno. Es decir, ellos no necesitan de oxígeno para poder realizar esa respiración o esa oxidación, ¿vale? Entonces, ¿qué hacen? Pues utilizan otras sustancias diferentes al oxígeno. ¿Cómo cuáles? Como el sulfato. ¿Como el qué? El agua. Sí. Perdón, estaba tomando agua. Sí, pero específicamente son sulfatos o nitratos. Lo que pasa es que esos sulfatos y esos nitratos se encuentran disueltos en el agua, ¿vale? Casi la mayoría de las bacterias se encuentran en sustancias líquidas, ¿sí? Por ejemplo, si usted va a una agua estancada, a un charco, pues ahí van a haber millones de bacterias. Y dentro de esa agua estancada o ese charco, es decir, en ese agua como tal, pues vamos a encontrar otros compuestos, ciertas sustancias como sulfatos o nitratos, ¿ok? Esos sulfatos o nitratos se forman a partir de los elementos químicos que se encuentran en el suelo, ¿sí? O en las rocas, ¿vale? Entonces aquí estas bacterias no van a necesitar de oxígeno, sino que van a utilizar el sulfato o el nitrato, ¿vale? Bueno, yo les iba a colocar aquí un dibujo, pero lo que pasa es que hay o sea, esto de la respiración anaerobia no es tan fácil como yo se lo estoy explicando aquí. O sea, esa vaina es complejísima. O sea, si usted se pusiera a estudiar y a leer lo que verdaderamente ocurre aquí en la respiración anaerobia, yo creo que uno se pega una embolatada, porque hay un montón de procesos, de compuestos químicos que sufren reacciones químicas que producen otras y luego entran en otros procesos. O sea, eso es complejísimo, ¿sí? Pero
la cuestión es entender qué es lo que realmente sucede en la respiración anaerobia, que en este caso pues es la misma, o sea, es el mismo proceso que se da con la glucosa, pero a partir de otras sustancias que no son oxígeno, ¿vale? Que en este caso va a ser el sulfato y el nitrato. ¿Qué más dice aquí? Dice, en las bacterias con respiración anaerobia se reoxidan las coenzimas reducidos durante la oxidación de los sustratos nutrientes. Es decir, que aquí también ocurre una oxidación, pero ya es gracias eh, a estos dos compuestos, ¿vale? En el sulfato hay oxígeno, ¿sí? O sea, hay uno de los elementos que hacen parte del sulfato, pues ahí está el elemento oxígeno, igual del nitrato, ¿sí? Estos dos compuestos estos son sales, ¿sí? Son sales. Y dentro de estas sales está incluido el oxígeno. Entonces, ese oxígeno, pues también me va a permitir la oxidación, no tanto como la que ocurre en la respiración aerobia, pero digamos como que me va a producir en fin últimas la energía, o sea, la energía que se necesita. Eso sí, como no se da con el oxígeno, es a través de otras sustancias, digamos, esa energía es un poco menor, o sea, se encuentra como en menor cantidad. ¿Sí me entender? Es decir, la energía que se produce a través de la anaerobia es muy poca en comparación a la aerobia, que es la que nosotros hacemos. ¿Estamos? Sí, señor. Vale. Si no me entienden, me van diciendo. Yo a veces pienso que hablo mucha cháchara, pero si no me entienden, me dicen. La cuestión es que aquí en la respiración anaerobia, pues también se produce ATP, pero la cuestión es que aquí es en menor cantidad. ¿Listo? ¿Qué más tenemos aquí? Dice, también se presenta un potencial de reducción menor que el O2, es decir, eh, quien, se, quien, quien reduce esa glucosa, pues son los sulfatos y nitratos, pero aquí se reduce en menor cantidad. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo más o menos acá. O sea, en menor cantidad como si se hiciese con el oxígeno. Es decir, con el oxígeno pues se reduce en mayor cantidad, pero con nitratos y sulfatos es menor cantidad. Dice, por lo que partiendo de los mismos sustratos, es decir, aquí tenemos la glucosa, estos son otras sustancias que también se oxidan, glucosa, aminoácidos y triglicéridos. Los aminoácidos están en las proteínas, ¿no? Y los triglicéridos están en los alimentos ricos en grasa. Dice, se generan menos energía, mire lo que yo estaba diciendo ahora, se generan menos energía en este metabolismo que en la respiración aerobia convencional. ¿Listo? ¿Estamos hasta ahí? Sí, señor. No, ok. Señor. Vale. Vamos a explicar este y vamos a dejar ahí y ya les explico qué vamos a hacer ahorita. Ok. Entonces, ya ahora tenemos el otro proceso, que este sí es el que nosotros hacemos. El anterior eran de bacterias, de protistos, algunos hongos también lo realizan, ¿sí? Es decir, de microorganismos, ¿sí? Que son los menos evolucionados. ¿Listo? Ahora, la respiración aerobia, aquí sí se utiliza oxígeno. La pregunta es, ¿ese oxígeno en dónde está? ¿En el aire? En el aire, perfecto. ¿Sí? Está en la atmósfera. Y en la atmósfera pues hay aire, ¿no? Cuando uno habla de aire, involucra muchos gases, ¿no? Además del oxígeno, ¿cuáles otros gases hay en el aire? ¿El dióxido de carbono? Sí. ¿Qué otro? ¿Será que hay hidrógeno? Hidrógeno también, sí. Sí. ¿Qué más hay? Sí, pero no sabía. ¿Qué más hay? ¿Será que hay agua? Sí, hay Sí. Sí, hay agua en estado de vapor o agua evaporada, digámoslo así. Agua gaseosa. ¿Qué más hay? Hay helio, pero en muy poca concentración. Nitrógeno también gaseoso. Bueno, básicamente es eso. Digamos, esos son como los gases más importantes. También hay metano. El metano es un gas que se produce, por ejemplo,
en los desechos de las vacas, ¿sí? ¿Ustedes sabían que se ha determinado que una vaca contamina más que un carro? No. Pues ahí, ¿En serio? pues ahí le dejo ese dato, ¿sí? O sea, estoy hablando con respecto al calentamiento global, ¿no? El calentamiento global se da es por la gran cantidad de dióxido de carbono que hay en la atmósfera, ¿no? Pero la cuestión es que una vaca produce más dióxido de carbono, o bueno, o produce más gases que afectan el calentamiento global, ¿sí? Más que un carro. Un carro produce dióxido de carbono pues, a través de la combustión que se da en el motor, ¿sí? Pero este gas es menos dañino, digámoslo así, que el que produce la vaca. Bueno, no sé si me entiendan. La cuestión es que el gas que se llama metano que producen las vacas es mucho más peligroso para el calentamiento global. Entonces por eso es que se están como tratando de ejercer, bueno, de, ¿cómo se dice? Como realizar movimientos en donde se deje consumir carne, ¿no? Carne de vaca. Eso es como uno de los movimientos que se han implementado últimamente, ¿no? Como para tratar de, de tener tantas vacas. Pues eso es lo que se dice, ¿no? Y se cree. Pero pues yo creo que eso nunca se va a dejar, ¿no? ¿Quién va a dejar de comer carne? Pues nadie. ¿Vale? Ok, vale, entonces ese oxígeno se encuentra en la atmósfera y nosotros lo utilizamos para poder respirar. ¿Listo? El oxígeno se encuentra dentro del aire, ¿no? La cuestión es que cuando ese aire llega a, bueno, cuando pasa por todos los filtros del sistema respiratorio, pues el único que va, digamos, como a llegar a su destino final, pues es el oxígeno. Los demás se van quedando en el camino. ¿Listo? Vale. Entonces, la cuestión es que aquí sí se necesita de oxígeno. Ese oxígeno pues, se utiliza para poder oxidar los nutrientes que hablábamos ahorita, ¿no? La glucosa, los aminoácidos, los triglicéridos y otras biomoléculas. Cuando todo esto se oxida, pues me va a crear esto, ATP. ¿Listo? ATP. Miren, eso es lo que yo le decía. Esto es una molécula energética. Cuando ustedes escuchen la palabra ATP es porque es energía. ¿Ok? Esto son las siglas de adenosín trifosfato. ¿Ok? Si ustedes miran este dibujo, ustedes dicen, bueno, está como chévere, hay como palabras raras, pero por eso es que le digo que esto es tan complejo. O sea, es entender esto tal cual, como parece aquí, es complejísimo. Solamente con este ciclo, o sea, este ciclo yo tengo ¿cómo se dice? Eh, o sea, me dejó como psicoseado, porque pues yo lo miré en la universidad en una materia que se llama bioquímica y nos tocó explicar este ciclo. Y esta vaina eso es un enredo, hermano, que, o sea, es una vaina muy complicada. Entonces, si lo quieren buscar en algún momento, busquen ciclo de Krebs y eso es, no, eso es un enredo. La cuestión es, por eso les digo que este proceso de la respiración aerobia y anaerobia no es tan fácil bueno, como yo los estoy explicando, pero lo que yo quiero que ustedes entiendan es, es lo más básico, ¿sí? Es lo más básico. ¿Qué es lo más básico? Que, por ejemplo, la respiración aerobia se da por la presencia de oxígeno oxidando la glucosa que nosotros ingresamos a nuestro organismo a través de la alimentación, ¿no? Y finalmente, en todo ese proceso de la glucosa con la oxidación del oxígeno, pues se me va a formar estas moléculas energéticas que se llaman ATP. ¿Listo? Eso es como lo fundamental y yo quiero que eso es lo que ustedes aprendan. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? Sí, señor. Vale. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, señor. Ok, listo. Vale. No sé si dejar hasta aquí. Expliquemos este último dibujito y dejamos hasta aquí y ya les digo qué vamos a hacer ahora.
Bueno, aquí tenemos ya lo que es respiración celular. Ya tendríamos que hablar de las células de nuestro organismo, es decir, cómo respiran nuestras células, ¿vale? Entonces, por ejemplo, cómo respira una célula de su piel, cómo respira una célula ¿de dónde? De la neurona, una neurona, del corazón, bueno, cosas como esas. Y si ustedes observan aquí, si ustedes observan este dibujo, aquí inmediatamente notamos que hay una relación entre la digestión, mire, digestión y respiración. Digestión, respiración. ¿Qué es lo que sucede? Primero, entra oxígeno, mire, entra oxígeno a través de las fosas nasales y de la boca. Entra en el sistema respiratorio y a través de la respiración, que es, digamos, como el ingreso del oxígeno, ese oxígeno va a reaccionar con la glucosa, que en este caso como que se sintetiza a partir de la digestión, y esa reacción química me va a originar finalmente el ATP, ¿cierto? El ATP, que es el que me va a dar la energía suficiente para que yo pueda hacer todas las actividades, ¿listo? Y un fruto, ojo, uno de los productos de esa respiración es dióxido de carbono, ¿sí? Aunque ustedes no lo crean, nosotros también producimos gases contaminantes, nosotros, ¿sí? Nosotros. ¿A través de qué? A través de la respiración, es decir, a través del dióxido de carbono. Aunque yo podría decir que el dióxido de carbono no es un contaminante, lo que pasa es que sí nos comienza a afectar cuando hay mucho, cuando hay bastante, cuando hay demasiado, ¿ok? Si quieren, después hablamos un poquito más de esto del calentamiento global, pero la cuestión es que ese dióxido de carbono hoy se está convirtiendo en un problema, porque se está produciendo demasiado, demasiado es demasiado. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué hacemos con este dióxido de carbono? Pues lo único que podemos hacer con este dióxido de carbono es que lo utilicen las plantas para realizar la fotosíntesis. Pero la cuestión es que ¿qué estamos haciendo ahora? Pues cortando bosques, talando árboles, destruyendo vegetaciones, ¿sí? Y ellas son las únicas que pueden absorber el dióxido de carbono. Pero en vez de que sembremos, estamos cortando, destruyendo, dañando. Entonces, lógicamente, no van a haber plantas suficientes para tomar ese oxígeno, perdón, tomar ese dióxido de carbono que se encuentra en la atmósfera. Y bueno, aquí en esta imagen expliqué básicamente todo. Sí, expliqué básicamente todo. Faltó esta flechita. Esta flechita quiere decir que aquí se da la alimentación, ¿no? Nos introducimos alimentos, ¿sí?, al sistema digestivo y se da todo ese proceso de síntesis de glucosa que reacciona con el oxígeno, y lo que no se necesita, ¿sí?, es decir, lo que son excreciones, desechos, pues se eliminan a través de la defecación, que son residuos orgánicos. ¿Listo? Pero aquí estamos explicando básicamente todo lo que acabo de decir.